Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pidan y se les dará. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Se te dará, encontrarás, se te abrirán puertas. ¿No te suenan familiar todas estas afirmaciones? ¿Qué relación tienen estas tres acciones? Exactamente, que todas ellas son propias de un hijo y de una hija en relación con sus padres, pues todo lo reciben de ellos. Cuando uno es niño, todo se le da, todo lo encuentra, menos las tareas, y las puertas de casa y del amor familiar siempre están abiertas, pero conseguir esto no se da en automático. Muchas veces hay que pedir, hay que buscar, hay que tocar, y aquí entra la gran duda y la tentación de pensar con un poco de miedo y desconfianza: ¿y si no me lo dan? ¿Y si me llama la atención? ¿Y si los molesto? ¿Y si...? Son estas pequeñas barreras las que te mantienen al margen de acercarte total y confiadamente a Dios, al Dios que es Padre, al Dios que te ama, al Dios que quiere lo mejor para ti y que no se resiste a darte lo que sea que te vaya a hacer feliz, que te vaya a hacer sonreír. Quizás pienses o sea así, pero no. Sé que Dios me ama y sé que Dios es mi Padre, pero sé que no me dará lo que le pido porque lo que quiero no es suficientemente espiritual o para mi salvación. Pero quizás sea este modo de pensar lo que te mantiene al margen de confiar y de pedir. Pero pedir confiando. Si Dios es Padre, dime, ¿qué no hará por sus hijos? Él quiere lo mejor para sus hijos, Él quiere lo mejor para ti. Y obviamente no siempre tal como se lo pides, pero no por el hecho de que no sea suficientemente espiritual, sino más bien uno, o porque no pides, o dos, porque no te hará bien, o finalmente porque no es para tu salvación. Tanto tus grandes deseos como tus pequeños anhelos son importantes para Él, inclusive algunos de ellos. Él mismo los sembró en tu corazón. Bien lo decía San Agustín: Dios te hace desear aquello que Él te quiere dar. Pero atención, tus deseos serán de Dios en tanto cuanto te hagan plenamente libre y feliz, y sobre todo te hagan amar más y sentir su paz. ¿Qué deseos, qué necesidades, qué ilusiones encomendarás a Dios hoy desde el tabernáculo de tu corazón? Dios quiere lo mejor para ti, créelo. Él quiere y busca cosas mejores de las que tú pudieras imaginar o pedir. Todo lo mejor lo quiere para ti. Por eso piensa bien de Dios. Jesús va siempre al Padre y en este paso es muy fuerte porque es como si abriera las puertas de la omnipotencia de la oración, porque dice: yo estoy con el Padre, ustedes pidan y yo lo haré todo. Pero porque el Padre lo hará conmigo. Esta confianza en el Padre, confianza que es capaz de hacer todo. Este valor para rezar, porque rezar requiere coraje, darse tiempo, requiere el mismo coraje, la misma franqueza que predicar. Jesús hace una sorprendente promesa, lo que hemos escuchado en este Evangelio: toda plegaria será escuchada en el momento oportuno.
Él nos invita luego a orar al Padre que está en los cielos, creyendo firmemente en Él y poniéndonos en sus manos con ilimitada confianza. Si un niño pide con sencillez a su padre y obtiene lo que necesita, con mayor razón lo conseguiremos nosotros si nos dirigimos a quien es infinitamente poderoso y bueno para con quienes lo invocan con sinceridad. Esta bondad suya es una invitación a ser tan buenos como Él, poniendo en práctica la regla de oro en el trato con nuestros semejantes. Este pasaje del Evangelio de hoy es una recomendación del Señor en la que nos invita a pedir para recibir. Pedimos cuando reconocemos nuestra pobreza, buscar para encontrar, buscamos cuando somos conscientes de lo que hemos perdido, llamar para ser recibidos, llamamos cuando queremos estar con quien amamos. La oración mantiene encendida en nosotros la llama de la fe. Por medio de la oración vivimos la auténtica esperanza, porque en ella se nos desvela la verdadera razón por la cual es posible esperar. Orar por las necesidades de nuestro prójimo es un gran gesto de caridad. La oración frecuente nos transforma el corazón. La oración eleva nuestra vida hacia Dios. La oración es el lugar por excelencia de la gratuidad. En la oración reconocemos nuestro vivir frente a Dios, a partir de Él y en orden a Él. Orando reconocemos que simplemente somos criaturas, necesitados siempre de la ayuda de Dios. Cuando oramos, Dios siempre tiene la iniciativa llamándonos al encuentro con Él. En la oración descubrimos la cercanía de Dios, nos damos cuenta de cómo nos protege y de cuántos peligros nos salva. Orando aprendemos a escuchar, meditar y hacer silencio en nuestro interior para escuchar al Señor que nos habla. En este tiempo de Cuaresma intentemos orar con más frecuencia y dejemos que el Señor nos renueve por dentro con espíritu firme. Por ello, la revolución de la bondad, y es que en la Cuaresma es un tiempo largo de preparación para el misterio pascual, que es el centro de nuestra fe. No es fácil comprender el misterio de la entrega de Jesús, que muere por nosotros y resucita. En la sociedad contemporánea existe una crisis de fe que impacta a todas las dimensiones humanas: social, económica, educativa, laboral, cultural, familiar, política, etc. Porque alejamos la fe de la vida como si discurrieran por mundos paralelos. El Evangelio hoy nos mete a Dios en casa, en el discurrir del día a día como un padre con sus hijos. Evidentemente, el Evangelio siempre respeta la libertad humana, pero escuchemos lo que dice el Evangelio: pide, busca, llama, porque tu Padre te escucha y te dará lo mejor que tenga para ti. No es fácil pedir o interceder porque tenemos mucho miedo a no recibir lo que queremos o lo que pedimos para otros, y nuestra fe se tambaleará, y debe hacerlo para crecer y hacerse más auténtica, pero nos falta valor y confianza. Veíamos en la primera lectura a la reina Esther pidiendo a Dios valor para encaminarse al patio interior del palacio con un miedo mortal para pedir al rey por su pueblo condenados a morir. En el texto de Mateo, que está enmarcado en el Sermón del Monte, Jesús invita a pedir, llamar, buscar al Padre. Esther se sentía profundamente sola y Dios la escuchó porque estaba con ella. Era el único con quien podía contar. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre y siempre nos dará cosas buenas. Confiar en la revolución de la bondad de Dios. Es cuestión de adentrarse en la experiencia de ser hijo, hija amada de Dios y vivir esa relación. Desde ahí es posible hacer un camino de oración donde aprendemos que rezar no es pedir lo que quiero que Dios haga como el genio de la lámpara, sino escuchar lo que Dios quiere de mí cada momento. Y llegará el momento en que tenga que gritar mi deseo, mi necesidad o mi miedo en la oración, porque sé que Dios es mi Padre y me dará fuerza, energía y valor para hacer lo que me llama a hacer con mi vida. Nunca me desamparará, aunque los demás me puedan hacer un daño inmenso. Y si yo hago daño, su bondad irá siempre más allá, hecha misericordia,
La clave está en la última frase. Todo lo que desean que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes también con ellos. La revolución de la bondad es esa, precisamente. Hacer todo el bien que pueda, tanto como aquello que desearía para mí mismo y para los míos. Ahí se nos concederá lo que pedimos, encontraremos lo que buscamos y se nos abrirán las puertas a las que llamamos. Porque como hizo Esther, no pido, busco ni llamo para mí, egoístamente, sino como hija, como hijo, como hermano, como hermana, como padre o madre, solos ante muchas incertidumbres, pero confiando en la misericordia de Dios. Por ello, en la primera lectura, resalta a la vista lo que dice solos ante la maldad. El relato de la reina Esther nos acerca a una de tantas situaciones en las que un pueblo es perseguido y condenado por la ambición de quienes maquinan el mal. Lamentablemente se repite con demasiada frecuencia. Esther, que ha ganado el favor del rey, es quien puede interceder para salvar a su pueblo de la orden de exterminarles. El texto que recoge la liturgia hoy es la desgarradora oración que ella hace al Señor, invadida por el miedo, al no saber cómo podía reaccionar y cómo pedirle aquella solicitud para que no muera todo el pueblo. No sabía cómo iba a reaccionar el rey ante su petición a favor de los suyos. Lo que más conmueve en esta oración es el profundo sentimiento de soledad en que se encuentra. No tengo a nadie fuera de ti, le dice a Dios, y le pide palabras oportunas y que cambie el corazón del rey para que aleje el peligro que supone su mal consejero. Aquella joven que padece una esclavitud dorada, donde aborrece lo que es obligada a vivir, asume con valentía y una profunda confianza en Dios la misión que le piden para salvar a su pueblo. Expone su misma vida y el futuro de los suyos, los mismos que la habían entregado al rey, a la arbitrariedad de quien tiene poder absoluto para matar o dejar vivir, aconsejado por un hombre ambicioso y vengativo. Es una realidad muy clara y se refleja en esta preciosa oración de súplica. Sé refugio en el Señor. Pide al Señor que te escuche. Refúgiate en el Señor. Todo su inmenso vacío abierto ante Él, vulnerable y con un temor mortal. Ella se refugió en el Señor. ¿Cuántos vacíos experimentamos que nos hacen sentir tremendamente solos y al borde del abismo? El vacío de la impotencia ante la maldad que provoca tanta violencia, pobreza e injusticia. El vacío de la propia soledad, los dolorosos límites de la vida, el vacío del mismo silencio de Dios que a veces parece dormido o esquivo. Esther fue valiente y le plantó cara a la adversidad. Tomó la mano del Señor con fuerza y se refugió en Él. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.